Agradézcale al Señor ahí donde usted está, por su victoria. Agradézcale al Señor por su triunfo en la cruz, por su resurrección en la tumba y por su exaltación, porque Él ha recibido un nombre sobre todo nombre y solamente en ella hay salvación. Solamente en Él hay vida eterna, y todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él sabemos que tenemos vida eterna. Sabemos que tenemos vida eterna. Amén, amén, y amén, y amén. Primera de Pedro capítulo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Fíjese, dice: gracias, Señor, porque Él nos ha hecho renacer para una esperanza viva, hacia una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y ahora el versículo 9 dice así: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estas palabras son las palabras de Pedro, apóstol de Jesucristo. Y fíjese que él escribe estas palabras y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí está hablando de una resurrección. Y está hablando que el resultado de esta resurrección de Jesucristo de los muertos ha sido que hemos renacido para una esperanza viva. Una esperanza viva. Hemos renacido para una esperanza viva. Miren, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué le pasó a Pedro? Ustedes conocen a Pedro. Pedro fue un hombre volátil, un hombre que se emocionaba y se excitaba y era agresivo y quería hacer cosas y quería enfrentar situaciones. Y qué lindo, ¿no? Porque Pedro era un hombre determinado, decidido. Pero Pedro tenía esa debilidad, que mientras todo iba bien y él estaba en control de la situación, Pedro era así. Pero cuando había una prueba, cuando llegaba el momento de una crisis, Pedro fallaba.
Y Pedro fue el que, escúcheme bien, Pedro fue el que estaba en la barca que se estaba hundiendo. Y Pedro fue el que vio a Jesús venir caminando sobre las aguas. Y Pedro fue el que dijo, Señor, si eres tú, haz que yo venga hacia ti, yo quiero caminar por las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro salió del barquito, de la barca, y puso su pie sobre las aguas. Y caminó. Es decir, piense la fe que ese hombre tuvo. Tuvo una fe impresionante. ¿Lo habría hecho usted? Poner los pies sobre las aguas y caminar. Él lo hizo. Los otros 11 discípulos se quedaron en la barca. Pedro salió y caminó. ¿Pero qué pasó? Mientras estaba caminando, vio las olas. Y cuando vio las olas, vio la crisis. Se empezó a hundir. Ese era el carácter de Pedro. Ese era su carácter de naturaleza. Que cuando lo enfrentaban, él respondía en una manera fuerte, agresiva, pero no en la manera correcta. Los guardias que vinieron a tomar a Jesús, enfrentaron a Jesús, enfrentaron a los discípulos de Jesús, y Pedro sacó una espada y le cortó la oreja al guardia del templo. Pero cuando llegó el momento de que tuvo que confesar a Jesucristo en el patio de los soldados, cuando estaban ya en las últimas horas antes de crucificar a Jesús, Pedro lo negó 3 veces. Este hombre, Pedro, tuvo una transformación, le pasó algo. Porque aquí fíjese que él dice que él nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es que Pedro y los otros discípulos de Jesús estuvieron con Jesús después de que Jesús resucitó. Y no fue que lo vieron un día, no fue que lo vieron en el jardín de la tumba, no fue que lo vieron resucitado en el lugar donde estaban comiendo, no fue que simplemente lo vieron resucitado cuando Jesús vino hacia ellos, cuando estaban pescando en Galilea. No. La Biblia dice que Él estuvo con ellos por 40 días. En el libro de los Hechos, dice que en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca, este es el escritor Lucas, el doctor Lucas, escribiendo el libro, la carta de los Hechos, que era una carta enviada a su amigo Teófilo, y le dice en la primera carta a Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En la primera carta era el Evangelio de Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es que estos discípulos de Jesús no solamente lo vieron resucitado después de su muerte, pero convivieron con Jesús por 40 días, con el Jesús resucitado. Y Jesús les habló acerca, y aquí dice que Jesús no solamente les enseñó acerca del reino de Dios, pero dice que les dio mandamientos por el Espíritu Santo a sus apóstoles que había escogido. Y ahora Pedro dice, bendito, y le voy a repetir otra vez este versículo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué significa que nos hizo renacer? Renacer es la palabra regenerado, renacido. ¿Y de dónde sale esta palabra regenerado, regeneración? De la palabra genes.
Usted sabe bien que nosotros tenemos genes. Y el bebé que nace tiene sus genes. El feto que está formándose en el vientre de su mamá no es un tejido. Por eso no es un tejido. Es un ser viviente. ¿Por qué? Y porque tiene genes. Y esos genes vienen de su papá, de su mamá. En esos genes está su personalidad, está su color de pelo, está su color de ojos, está su altura, está la forma de sus orejitas, cómo va a ser, dicho sea de paso, cómo va a ser su inteligencia, si va a ser un artista, si va a ser un mecánico, si va a ser un ingeniero, si va a tener talento, está todo en los genes. Y ahora mire lo que dice Pedro. Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos dio nuevos genes para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuevos genes, nueva genética. Que yo sepa, no sé, pero una vez que alguien tiene sus genes de su padre y de su madre, ahora están haciendo terapias nuevas, tratando de cambiar los genes de las personas o mejorarlos. Pero escúcheme bien, una vez que una persona tiene sus genes, esa es la persona que es. Pero ahora, en lo espiritual, Pedro dice, no, lo que pasa es que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio nuevos genes, nos hizo renacer, nos regeneró para una esperanza viva. ¿Y qué es? ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sabe por qué Pedro y los discípulos de Jesús, que estaban atemorizados, estaban escondidos, estaban inseguros, se sentían tristes, deprimidos, porque pensaron que se había terminado todo el plan de Jesús, del reino, de establecer el reino? ¿Sabe por qué ellos cambiaron? Le voy a hacer muy simple. Porque ellos vieron a Jesús resucitado. Y estuvieron con Jesús, el Jesús resucitado, por 40 días. ¿Y qué vieron? Vieron que tenían ahora una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ellos. ¿Qué significa eso? Vieron que fueron regenerados para una esperanza viva, una herencia incorruptible. Incorruptible significa indestructible. Una herencia incontaminada, una herencia que no se mancha. Una herencia inmarcesible. Inmarcesible significa que no se arruga. Reservada en los cielos para nosotros. Y usted va a decir, sí, bueno, lo que pasa es que eso lo vamos a recibir un día en el cielo. Escúcheme bien ahora. Estos hombres fueron transformados porque vieron a Jesús resucitado. ¿Saben lo que vieron? Vieron a la herencia. Ellos vieron a Jesús resucitado, con un cuerpo resucitado, con un cuerpo indestructible, con un cuerpo incontaminado, con un cuerpo inmarcesible. Lo vieron, estuvieron con Él. Ellos vieron a Jesucristo resucitado, entonces ellos vieron el modelo de cómo ellos iban a ser en el cielo. Eso los cambió. Estando con Él, con el Jesucristo resucitado, se dieron cuenta que esa era su herencia, que ellos iban a ser transformados como Jesús delante de ellos. Ellos vieron a Jesús resucitado, estar con ellos, hablar con ellos, lo contemplaron, lo miraron. Jesucristo le dijo a Tomás, tócame, mete tu mano en mi herida, mete tu mano, en mi costado. Ya no tenía más herida.
Y ellos se dieron cuenta de que el Jesús resucitado era el modelo, era lo que ellos iban a hacer y lo que todos nosotros seremos en el cielo. Y esa es nuestra herencia. Pero escúchenme bien ahora. ¿Eso es solamente para el futuro? No. Porque Pedro dice así, obteniendo, no solamente que hemos sido regenerados, que tenemos nuevos genes, que nuestra nueva creación, ¿cómo es nuestra nueva creación? Y como era Jesús, lo estaban mirando delante. Estaban mirando a un Jesús resucitado y glorificado, con un cuerpo glorificado y resucitado. Y ellos dijeron, bueno, así vamos a ser. Vamos a ser, la Biblia dice que seremos como Él es. En un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados como Él es. Ellos vieron eso ya. Nosotros estamos anticipando ese día, pero Pedro lo vio, lo contempló lo que él iba a hacer un día. Pero ahora no solamente estaba contemplando el futuro, pero aquí dice obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí no dice un día obtendrán. Aquí dice obteniendo. ¿Y qué significa obteniendo? Significa constantemente obteniendo el fin. ¿Y qué significa el fin? La consumación. Y aquí dice entonces, obteniendo, constantemente obteniendo la consumación de la fe. Pero ahora, él está hablando de ahora. ¿Y qué significa que nosotros estamos constantemente obteniendo la consumación de nuestra fe? Porque aquí dice que la consumación de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Mire, aquí hay un principio muy poderoso. Porque aquí no dice que nosotros estamos obteniendo continuamente la salvación, la vida eterna. Nosotros ya recibimos vida eterna. Entonces aquí está hablando de algo que nosotros continuamente obtenemos, que continuamente estamos caminando hacia una consumación de nuestra fe, que es y aquí en cambio de la palabra salvación, es la palabra liberación, la liberación de nuestras almas. Ahora le voy a leer otra vez el versículo. Continuamente obteniendo constantemente la consumación de nuestra fe, que es la liberación de nuestras almas. ¿Y cuál es la parte de nuestra herencia? La herencia, un día que seremos como Jesús, un día que tendremos esa herencia incorruptible, un cuerpo incorruptible, una vida incorruptible, inmarcesible, indestructible. Sí, un día lo tendremos. Pero ¿y ahora? Tenemos una herencia. ¿Y sabe cuál es? La liberación de nuestras almas. ¿Y qué significa esto? Que nuestra alma tiene que ser continuamente liberada. Que nuestra alma tiene que ser continuamente desatada y no atada. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa nuestra alma liberada? Nuestra alma es nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones. Esa es nuestra alma. Entonces Pedro está diciendo que nuestra herencia no es simplemente un día en el cielo, en la vida eterna, pero que nuestra herencia es ahora y la estamos obteniendo ahora. ¿Y cuál es la liberación de nuestra alma? ¿Y qué significa eso? Que nuestra mente es libre, que nuestra mente no está atada por pensamientos erróneos, equivocados, por complejos. Que nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro entendimiento está abierto para entender, y no solamente para entender las cosas de Dios, pero para entender todo. El creyente tiene que tener una mente abierta, una mente inteligente, una mente con entendimiento, la voluntad,
¿Qué es la voluntad? La voluntad son las elecciones, las decisiones y las emociones, nuestras actitudes, nuestros sentimientos. Eso no puede estar atado. Y ahora nosotros tenemos una esperanza viva. Una viva, es real. Que nosotros podemos tener una mente libre. Unas emociones libres. Que no tenemos que ser esclavos de las emociones. Y que tenemos que tener una habilidad para tomar decisiones sabias. Decisiones inteligentes. Pedro dice, un día tendremos una herencia incorruptible y seremos como Jesús es. Pero ahora, mientras tanto, estamos obteniendo en la consumación de nuestra fe, que es la liberación de nuestras almas, de nuestras emociones. Un día, nuestras emociones, nuestro intelecto, eso es para ahora, para que nosotros caminemos libres en el nombre de Jesús.